En Estados Unidos es inminente una recesión y con las broncas económicas y políticas que tienen, estoy convencido más que nunca que la va a haber. Además, todos los datos así lo demuestran. Hace rato hablábamos sobre el índice de la producción manufacturera de México y la de Estados Unidos. Si uno viera la de Estados Unidos, pues está peor la de Estados Unidos porque esa se ha caído y se ha caído. En el mes pasado, este índice quedó en 46.2 y cayó respecto a noviembre. O sea que la recesión viene. ¿Qué puede hacer México para no resentir tanto los efectos de lo que va a ocurrir? ¿Cuáles deben ser las estrategias tanto de nuestro gobierno como del sector privado, que es el que a fin de cuentas genera la mayoría de los empleos en México y es responsable del grueso de la inversión en este país? Luis Miguel, bienvenido de nuevo. Gracias. 2023 prácticamente en todo el mundo pinta muy complicado en lo económico, pero México tiene una oportunidad muy interesante que tiene que ver con la relocalización de empresas que están en China. Se llama en inglés nearshoring y tiene que ver con atraer inversión que ahora está en Asia, literalmente en la parte más lejana del mundo, pero también inversiones que ahora están en Europa Central, que empiezan a sufrir las desventajas que tienen que ver con estar en este eje de tensión bélica que va de, vamos a decir, Rusia, Ucrania, Polonia, etcétera. Una cosa que es importante es por un momento olvidarnos del corto plazo en el sentido de decir 2023 va a ser complicado, pero la principal tarea de la economía mexicana es acomodarse para atraer esa inversión. Eso nos puede salvar de una parte de la recesión 2023, pero sobre todo nos puede dar los cimientos para un relanzamiento de la economía del 24 en adelante. Hay una frase que le atribuyen a una persona que fue el máximo ejecutivo de General Motors, Jack Welch, de General Electric, perdón, que dice, una crisis es una cosa tan buena que no debes desaprovecharla. Y en buena medida, entender que esta crisis que estamos empezando a vivir, 2023, etcétera, puede ser la gran oportunidad para darle una transformación a la economía mexicana. Hay quien dice que el nearshoring se va a dar en México, aunque México no quiera. Yo soy de la idea que se puede dar de manera intensa, se puede dar de manera tímida o incluso podría casi no darse. Va a depender mucho de si hacemos la tarea o no. ¿Qué cosas sí o sí tiene que hacer México? Alinear la política energética con Estados Unidos. La cumbre o la reunión de la semana que entra entre Biden, López Obrador y Trudeau va a tener muchos temas. Desde el punto de vista de lo económico, el más relevante es la discusión sobre energía. ¿Por qué? Porque hasta ahora Canadá y Estados Unidos parecen estar dialogando de una manera en la que México no entra de manera cómoda en la conversación. Cierto. México quiere que le reconozcan el derecho a que Pemex y Comisión Federal sigan usando combustibles fósiles como si no hubiera cambio climático, como si no hubiera una agenda. Y Estados Unidos y Canadá dicen, este es el tema para la próxima década, y no me refiero del 30 en adelante, sino del 23, 24 en adelante. Quien no se suba no va a poder ser socio con plenos derechos. México tiene una enorme ventaja por su posición geográfica, por el acuerdo comercial, pero literalmente el tener una buena carta no te garantiza ganar la partida. Creo que lo mejor que podemos hacer es entender que 2023 es un año de muchas oportunidades,
que probablemente no se vayan a cosechar en el propio 2023, sino más adelante. Tener una cosa que con frecuencia nos falta, que es mirar el largo plazo. El mejor antídoto para pensar un año difícil no es ver cómo nos llueve menos, sino cómo salimos fortalecidos de esto y México supera algunos de los problemas que no se solucionaron con el TLC. Y es muy importante esto, si México quiere aprovechar esto de lo que llaman el nearshoring, que a fin de cuentas es la relocalización en México de empresas, de industrias que estén hoy en China. De eso se trata. Tiene que cambiar, obviamente, lo que tú dices, la actitud del gobierno, su fijación petrolera, como si estuviéramos todavía en los años 40 del siglo pasado, y tomar en cuenta que hay una lucha por atraer la inversión extranjera directa y que México está peleando contra el mundo para lograrlo. Brasil sigue atrayendo más inversión extranjera directa, pese a lo que querramos decir de la inestabilidad política de Brasil, sigue siendo muy fuerte. Estados Unidos es el principal país receptor de inversión extranjera directa, y en Estados Unidos está esta nueva filosofía, tanto entre los demócratas contra los republicanos, de que todo tiene que estar hecho en Estados Unidos hay que comprar lo que está hecho en Estados Unidos. O sea, no son los mejores tiempos para estar dándonos de patadas contra Sansón, ¿no? Sí, para pasarle la pelota a Luis, yo diría, empezamos el año con una definición en la Corte muy importante, pero tiene que ver al final con una cosa que no se resolvió en esa votación, y es si México es capaz de tener un Estado de Derecho más sólido, más fuerte. Dirán, ¿qué tiene que ver el Estado de Derecho con el desempeño económico? Pues todo. Tiene que ver con garantizar derechos de propiedad, tiene que ver con garantizar derechos de los trabajadores también, patentes, tiene que ver con que en muchos casos la decisión de invertir en un país o no está relacionada con la calidad de las instituciones de justicia. Claro. En ese sentido, no cantar el gol y pensar que ya ganamos el partido por lo que pasó el lunes en la Corte. Falta muchísimo más. Mucho más. Luis. Y esto que señala Luis Miguel es bien cierto, porque en algún punto esta nueva integración de la Corte, que no han cambiado sus magistrados, pero sí su organización, los ministros, perdón, pero sí su organización, puede derivar que cuando regrese el asunto de la industria eléctrica al pleno de la Corte, en una nueva reflexión pueda adoptarse una decisión distinta. ¿Y a qué me refiero con que cuando regrese? Hay que recordar que muchas empresas que invirtieron en México en materia de electricidad y energía se fueron a amparos en forma individual en contra de las reformas a la ley de la industria eléctrica, y esos amparos pueden regresar a la Corte vía una declaratoria general de inconstitucionalidad, ¿no? Que tiene que ser resuelta nuevamente por 8 ministros. Entonces, tal vez este cambio en la Corte puede permitirnos, de alguna otra manera, sacudirnos ya de una vez por todas estas reformas que están impidiendo unirnos a la sinergia que traen ya Estados Unidos y Canadá, con lo que estaba comentando Luis Miguel. Ahora, tú estás partiendo del supuesto de que todas esas reformas son anticonstitucionales. No necesariamente la Suprema Corte puede estar de acuerdo contigo, porque también estamos todos creyendo que porque ya hay una nueva presidenta, oye, siguen siendo los mismos 11. Aquí no ha pasado nada realmente. Siguen siendo los mismos 11. Tampoco hay que pensar que porque ya hay una presidenta de la Suprema Corte que va a ser menos, vamos a decir, menos parcial hacia el gobierno de la 4T, las cosas van a cambiar radicalmente. Sí. Ella podrá promover que se apuren las controversias constitucionales, pero a la hora de la hora los votos de los ministros es lo que cuenta. Entonces, cuidado con tanto optimismo, mi querido Luis. Yo lo veo desde el punto de vista que en aquella votación quedaron 7-4 y faltó un voto. Y estos amparos que regresen al pleno es una controversia distinta, porque ya no es un control abstracto, sino individualmente de las empresas que están amparando, y pudiera cambiar ese voto que haga falta, ¿no? Pudiera. Vamos a ver. Claro.
Vamos a ver. Para Sí, sí. concluir, Luis Miguel. Que si queremos que la economía padezca menos, pueda despegar en 2024, necesitamos más cosas que no son económicas, y creo que esta semana nos da un maravilloso ejemplo con lo de la Corte. Necesitamos un Mensaje. sistema